Querido estudiante, bienvenido a una nueva sesión del curso de trigonometría. Una sesión donde estaremos trabajando el cálculo de la superficie de un sector circular. Te introduzco en este tema diciéndote lo siguiente. Yo tengo un círculo, ¿ok?, que es la parte interior a la circunferencia. Eh, yo tomo una porción de ese círculo, un pedazo de ese círculo. Es como si agarráramos un pedazo de un pastel cuando el pastel es redondo, ¿no? Entonces, la superficie de ese círculo queda perfectamente determinada si conocemos el ángulo y el radio del, 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 del sector que estamos tomando. El radio es fijo, no el radio de la circunferencia, y el ángulo central que conforma ese sector. Si tenemos esas dos variables, esos dos datos, podemos determinar el área de ese sector circular. Te recuerdo que área y superficie significan lo mismo. Iniciamos nuestro tema. ¿Sí? Bien, el sector circular limitado por el ángulo central y su arco correspondiente generan una región cuya área será el objetivo de esta sesión y se calcula de la siguiente manera, ¿no? Te recuerdo que para nuestra clase, para esta clase y para este tema, tanto para el tema de longitud de arco como para el tema de sector circular, es una condición necesaria que el ángulo sea expresado en radianes. Si el ángulo no está en radianes, debo llevarlo a radianes. ¿Ok? Entonces, para yo obtener el área, es decir, este espacio que está en rosadito, yo debo hacer lo siguiente. La superficie va a ser igual a el ángulo multiplicado por el radio al cuadrado y dividido entre 2. O longitud por radio dividido entre 2. O longitud al cuadrado dividido entre 2 veces el ángulo. ¿Ok? Cualquiera de estas tres fórmulas me genera el sector, el área del sector circular que estoy buscando. Acá te vuelvo a repetir, θ debe ser expresado en radianes. También tenemos trapecios circulares, o sea, yo no quiero todo el sector, nada más quiero un pedazo del sector. Entonces eso se llama un trapecio circular. Es la suma de los arcos dividido entre 2, o sea, la semisuma de los arcos por la altura. La altura es este pedacito, ¿no? La distancia que separa a un arco y al otro. Bien, primer ejemplo. Calcular la superficie de un sector circular cuyo ángulo central mide 30 grados, sexa, y su radio es 2 raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Entonces, acá más o menos graficamos la situación, ¿no? 2 raíz cuadrada de 3, el ángulo central es 30 grados. Entonces ya ahí empezamos con algo que no nos conviene. No podemos tener el ángulo en sexa. Yo tengo que llevarlo a radianes. Y para llevarlo a radianes multiplico por pi dividido entre 180. Lo vimos la clase pasada. Al dividir 30 entre 180, eso me da pi sexto. Pi sexto, bueno, me da un sexto. Por pi es pi sexto. Pi sexto radianes. Ese es el ángulo. O sea, ese va a ser mi teta. Entonces la superficie es teta por radio al cuadrado entre 2. Pero teta es pi sexto. Radio al cuadrado es 2 raíz de 3. O sea que sería 4 por 3, 12. ¿Ok? 2 raíz de 3 al cuadrado es 12. Aquí te lo escribo. Pi sexto por 12 es 2pi. Porque aquí saco sexta y saco sexta. 2pi entre 2, obtengo que la respuesta es pi centímetros cuadrados. O sea, para un radio que mida 2 raíz de 3, un ángulo de 30 grados forma un sector con área pi centímetros cuadrados. Bien, miremos ahora el segundo ejemplo. Tengo un cuadrado y quiero la región sombreada. ¿Ok? Quiero la región sombreada. Pero para obtener la región sombreada yo debo darme cuenta primero que aquí tengo un sector circular. Lo que está en blanco es un sector circular. Y lo que está en rosadito viene siendo el pedazo que yo quiero. Entonces, basta con que yo calcule el área del cuadrado y le quite el área del sector circular. Cuando yo le quito el área del sector circular, me queda la región sombreada. Bien. Entonces, el área del cuadrado obviamente es 4. Eso es inmediato porque es 2 por 2, lado al cuadrado. Me faltaría calcular el área del sector. Profesor, pero ¿cómo calculo el área del sector? Yo nada más tengo la longitud, no tengo nada más. Bueno, no necesitas nada más.
En las fórmulas que te di, de hecho, había una que dependía exclusivamente de la longitud. Longitud al cuadrado entre 2 veces el ángulo. O longitud por radio entre 2. Cuando yo me refiero a longitud, yo estoy hablando desde la longitud del arco. Porque cuando me refiero al radio, le coloco R. Entonces eso lo debes tener en cuenta. Si tú quieres la longitud, en este caso lo que necesitarías es este valor de aquí. Y este valor de aquí, este arquito. Y ese no lo tenemos. Tenemos es el radio. Profesor, pero si yo tengo el radio, ¿puedo calcular la longitud? Sí, claro que sí. Si tenemos el radio, puedo calcular la longitud. Y también tenemos el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es 90 grados. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. La longitud del cuadrado es 4, el área del cuadrado es 4, como te dije. Y para el área del sector, sencillamente multiplicamos pi por radio al cuadrado entre 2. Profesor, pero ¿quién es pi? ¿Quién es teta? Teta es 90 grados. Si yo lo llevo a radianes, es pi medio. ¿Okay? Pi medio por 4 me da pi medio. Entre 2 me sigue dando, me da pi. ¿Okay? Te repito, pi medio por 4 me da 2pi. 2pi dividido entre 2 me da pi. Entonces, ¿cuál va a ser el área buscada? Tengo que al área del cuadrado restarle el área del sector. 4 menos pi. 4 menos pi, esa es el área que estoy buscando. El área sombreada. Ahora aquí queremos el área de un trapecio circular. Y recuérdate lo que yo te dije. Sumas los arcos, lo multiplicas por la altura y lo divides entre 2. 5 más 1 es 6. Por A, 6a cuadrado. 6a cuadrado entre 2 es 3a cuadrado. Profesor, ¿por qué 3? 6 entre 2 es 3, hijito. ¿Okay? Bien, no te olvides de que debes copiar esta clase en tu cuaderno, resolver la ficha de actividades y mandarla a la plataforma. Cuídate mucho, espero te encuentres bien.